Bueno, quiero leerles sobre autoridad espiritual. Este libro está escrito por Warner Smith. Autoridad espiritual es un libro profundo y a la vez sencillo, que me pareció importante grabarlo y poderlo compartir con todos ustedes. Que quiero que lo escuchen con mucho detenimiento y oración. En una época en que los cimientos de la autoridad corren peligro de desmoronarse en la iglesia, en el hogar, en la sociedad y en otros aspectos de la vida, en general, el autor de este libro nos ofrece consejos y enseñanzas que podrán ser norte y guía en nuestras vidas. Que vuestra autoridad no exceda vuestro ministerio, nos aconseja Warman. Es una de sus páginas. Un libro valiosísimo para el creyente en general y para el obrero cristiano en particular. Así que espero que les sirva mucho y estén muy atentos a este audio. Y vuelvo y les recuerdo, no soy una super lectora, pero pues me pareció muy importante poderles compartir este libro precioso y pues en audio, ¿no? Porque para que no digan, no tengo tiempo de leer, no sé qué, entonces pues ahí está en audio. Capítulo 1. La importancia de la autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13.17. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1.3. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14.12, raya 14. No nos pongas a prueba, sino líbranos del maligno. Mateo 6.13. Versión popular. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testificas? Estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: conjuro por el Dios viviente que nos digáis si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26.62, raya 64. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Los hechos de Dios proceden de su trono y éste se fundamenta en su autoridad.
Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. Por esto la Biblia se refiere a ello expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo que significa que sustenta todas las cosas con la palabra del poder de su autoridad, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. El pecado contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad, porque esto último es un pecado contra Dios mismo. Solo Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. La autoridad es algo de importancia sin igual en el universo. No hay nada que la sobrepase, por consiguiente es imperativo que deseemos servir a Dios, conozcamos su autoridad. El origen de Satanás. El querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él y volviéndose de este modo un adversario suyo. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Tanto Isaías 14 del 12 al 15 como Ezequiel capítulo 28 del 13 al 17 se refieren al ascenso y caída de Satanás. Sin embargo, el primer pasaje pone énfasis en cómo Satanás infringió la autoridad de Dios, mientras que el segundo pone de relieve su transgresión de la santidad de Dios. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su autoridad, puesto que el pecado se comete en la esfera de la conducta. Se lo perdona con más facilidad que la rebelión, pues esa es una cuestión de principios. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios lo que violó la autoridad de Dios. Fue el principio de la vanagloria o exaltación propia. El hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Ese hecho no fue más que el producto de su rebelión contra la autoridad. Fue la rebelión lo que Dios condenó. Al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades, porque el hacerlo es un principio de Satanás. ¿Cómo podemos predicar a Cristo según el principio de Satanás? Sin embargo, es posible que en nuestra obra estemos con Cristo en la doctrina a la vez que con Satanás, en los principios. Cuán vil de nuestra parte es poner que en tales condiciones hacemos la obra del Señor. Tenga a bien fijarse que Satanás no tiene temor de que prediquemos la palabra de Cristo, pero ¿cuánto teme? Que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. Los que servimos a Dios jamás debemos servir según el principio de Satanás. Cada vez que operamos de acuerdo al principio de Cristo, el de Satanás se desvanece. Satanás todavía es un usurpador, pero ¿será derrotado en el tiempo del fin de Apocalipsis? Sí, de veras queremos servir a Dios, debemos purificarnos completamente del principio de Satanás en la oración que nuestro Señor enseñó a su iglesia. Las palabras no nos pongan a prueba, señalan la obra de Satanás, mientras que las palabras líbranos del maligno se refiere directamente a Satanás. Inmediatamente después de estas palabras el Señor hace una declaración muy significativa, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Mateo 6:13, versión popular. Todo reino, autoridad y gloria pertenecen a Dios y a Dios solo, lo que nos libra totalmente de Satanás. Es el ver esta preciosísima verdad, que el reino es de Dios, puesto que todo el universo está bajo el dominio de Dios. Tenemos que someternos a la autoridad, que nadie le robe la gloria a Dios. Satanás le mostró al Señor Jesús todos los reinos de la tierra, pero el Señor contestó que el reino de los cielos es de Dios. Tenemos que ver, es Él quien tiene la autoridad.
prediquemos el Evangelio para traer a los hombres bajo la autoridad de Dios. Pero, ¿cómo podremos establecer su autoridad en la tierra si nosotros mismos no hemos tenido un encuentro con ella? ¿Cómo podemos tratar con Satanás? La autoridad, controversia del universo. La controversia del universo se centra en quién tendrá la autoridad, y nuestro conflicto con Satanás es el resultado directo de atribuírsela a Dios. Para mantener la autoridad de Dios tenemos que someternos a ella con todo nuestro corazón. Es absolutamente imprescindible que tengamos un encuentro con la autoridad de Dios y que poseamos un conocimiento básico de lo que es ella. Antes de conocer la autoridad, Pablo trató de destruir a la iglesia, pero luego que se encontró con el Señor en el camino a Damasco, vio que le era dura cosa a sus pies el poder humano. Dar cosas contra el aguijón, la autoridad de Dios. Inmediatamente cayó al suelo y reconoció a Jesús como Señor. Después de eso pudo someterse a todas las instrucciones que Ananías le dio en Damasco, pues Pablo había tenido un encuentro con la autoridad de Dios en el camino, momento en que fue salvo. Conoció tanto la autoridad de Dios como la salvación de Dios. ¿Cómo habría podido Pablo, siendo una persona inteligente, capaz de escuchar las palabras de Ananías, un desconocido hermanito a quien se le menciona una sola vez en la Biblia, si no hubiera tenido un encuentro con la autoridad de Dios? Si no se hubiera encontrado con la autoridad en el camino a Damasco, jamás se habría podido someter a ese oscuro hermanito en la ciudad. Esto nos muestra que quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella y no con el hombre. No miremos al hombre sino solo a la autoridad de que está revestido. No obedecemos al hombre sino a la autoridad de Dios en ese hombre. De otra manera, ¿cómo podremos saber qué es la autoridad? Estamos en el camino equivocado si antes de obedecer a la autoridad nos encontramos primero con el hombre. Lo opuesto es el camino correcto. Entonces, no importará quién sea el hombre, Dios se ha propuesto manifestar su autoridad al mundo por medio de la iglesia. La autoridad de Dios se puede ver en la coordinación de los diversos miembros del cuerpo de Cristo. Dios usa su máximo poder para mantener su autoridad. Por consiguiente, su autoridad es lo más difícil de resistir. Los que somos tan justos según nuestra propia opinión y sin embargo tan ciegos, necesitamos tener a lo menos una vez en la vida un encuentro con la autoridad de Dios, para que seamos quebrantados hasta la sumisión y comencemos así a aprender la obediencia a la autoridad. Antes de que un hombre pueda someterse a la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero la autoridad inherente de Dios. La obediencia a la voluntad de Dios, la mayor exigencia de la Biblia. La mayor de las exigencias que Dios impone al hombre no consiste en que lleve la cruz, sirva de ofrenda o se niegue a sí mismo. La mayor exigencia es que obedezca. Dios le ordenó a Saúl que atara a los amalecitas y los destruyera por completo. Primera de Samuel 15. Pero después de la victoria, Saúl perdonó a Agag, rey de los amalecitas, junto con lo mejor de las ovejas y bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Saúl no quiso destruir, argumentó que los habían dejado para sacrificarlos a Dios. Pero Samuel le dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Los sacrificios mencionados aquí eran ofrendas de olor grato. No tenían nada que ver con el pecado, pues jamás se llamó ofrenda de olor grato a la ofrenda por el pecado. Las ofrendas de olor grato eran ofrecidas para la aceptación y satisfacción de Dios
porque dijo entonces Samuel que el obedecer es mejor que los sacrificios, porque hasta en los sacrificios puede estar el elemento de la obstinación. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios, pues solamente ella toma a Dios como un centro. Para que se manifieste la autoridad debe haber sumisión. Si ha de haber sumisión, es necesario excluir el yo. Pero según nuestro yo, la sumisión no es posible. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. La oración de nuestro Señor en Getsemaní. Hay quienes creen que la oración de nuestro Señor en Getsemaní, cuando su sudor caía hasta la tierra como grandes gotas de sangre, se debió a la debilidad de su carne, a su temor de beber la copa. De ningún modo, porque la oración de Getsemaní se basa en el mismo principio de 1 Samuel 15:22. Es la suprema oración en la cual nuestro Señor manifiesta su obediencia a la autoridad de Dios. Más que su sacrificio en la cruz, nuestro Señor prefiere obedecer a la autoridad de Dios con fervor. Ora para saber cuál es la voluntad de su Padre. No dice, quiero ser crucificado, tengo que beber la copa. Simplemente insiste en obedecer. En efecto, dice, si es posible que yo vaya yo a la cruz, que no vaya yo a la cruz, pero hasta en este punto él insiste en no hacer su propia voluntad, porque inmediatamente después agrega, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Lo absoluto es la voluntad de Dios, la copa. Esto es la crucificación, no es algo absoluto. Si Dios no quisiera que el Señor fuera crucificado, él no tendría por qué ir a la cruz. Antes que el Señor supiera cuál era la voluntad de Dios, esta y la copa eran dos cosas separadas, pero después que supo que la copa era de Dios, esta y la voluntad de Dios se fundieron en una sola cosa. La voluntad representa la autoridad, por consiguiente conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterse a la autoridad. Pero, ¿cómo podrá uno someterse a la autoridad si no ora, ni tiene el valor para conocer la voluntad de Dios? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?, dice el Señor. Juan 18:11. Aquí él sostiene la supremacía de la autoridad de Dios, no la de su cruz. Además, una vez que ha comprendido que el beber la copa, esto es ser crucificado, para expiar el pecado, es la voluntad de Dios. Al momento dice, levantaos manos. Mateo 26:46. Al ir a la cruz, él hace la voluntad de Dios. Por consiguiente, la muerte del Señor es la máxima expresión de la obediencia a la autoridad. Aún la cruz, el enigma del universo, no puede ser superior a la autoridad de Dios. El Señor mantiene más la autoridad de Dios, la voluntad de Dios, que su propia cruz, su sacrificio. Al servir a Dios no somos llamados a optar por la abnegación o el sacrificio, sino más bien a cumplir el propósito de Dios. El principio básico no consiste en preferir la cruz, sino en obedecer la voluntad de Dios. Si el principio en el cual nos basamos para nuestro trabajo y servicio debe incluir la rebelión, Satanás obtendrá entonces la gloria y disfrutará de ella, aún por medio de nuestro sacrificio. Saúl podría ofrecer ovejas y bueyes, pero Dios nunca los aceptó como sacrificios porque implicaban un principio satánico. El derrocar la autoridad de Dios es derrocar a Dios. Por eso es que la Escritura dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. 1 Samuel 15:23. Como siervos de Dios, lo primero que debemos tener es una experiencia o encuentro con la autoridad. Conocer la autoridad es tan práctico como conocer la salvación, pero es una lección más profunda. Antes de poder trabajar para Dios, tenemos que ser derrocados por su autoridad. Toda nuestra relación con Dios está regulada por el hecho de si hemos tenido o no un encuentro con la autoridad. Si ya lo hemos tenido, nos encontraremos entonces por todas partes con la autoridad y refrenados así por Dios, podrá Él comenzar a utilizarnos. ¿Cómo actuaron nuestro Señor y Pablo cuando fueron juzgados? Mateo 26 y 27 registra el doble juicio a que fue sometido nuestro Señor Jesús después de su arresto ante el sumo sacerdote.
fue enjuiciado desde el punto de vista religioso y ante Pilato desde el punto de vista político. Cuando Pilato lo juzgó, el Señor no contestó porque él no estaba bajo jurisdicción terrenal, pero cuando el sumo sacerdote lo conjuró por el Dios viviente, entonces sí respondió. Esto es obediencia a la autoridad. Además, como se consigna en los Hechos de los Apóstoles capítulo 23, cuando Pablo era juzgado se sometió prontamente a descubrir que Ananías era el sumo sacerdote de Dios. Por consiguiente, los que trabajamos debemos enfrentarnos cara a cara con la autoridad. De otro modo, nuestra obra estará basada en el rebelde principio de Satanás y trabajaremos sin sentir la necesidad de conocer la voluntad de Dios. No estaremos basados en el principio de la obediencia a la autoridad. Y es solo el trabajar en obediencia a la autoridad que podemos trabajar según la voluntad de Dios. O ciertamente esto requiere una gran revelación. En Mateo 7, del 21 al 23, vemos que nuestro Señor reprende a los que en su nombre profetizan y echan fuera demonios y hacen muchos milagros. ¿Por qué los desaprueban? Porque hacen de sí mismos el punto de partida. Ellos mismos hacen cosas en el nombre del Señor. Esta es la actividad de la carne, por eso nuestro Señor afirma que son hacedores de maldad y no obreros suyos. Jesús destaca que solo el que hace la voluntad de su Padre entrará en el reino de los cielos. Tan solo esto es trabajo en obediencia a la voluntad de Dios, la cual tiene su origen en Dios. No estamos para buscar trabajo que hacer, sino más bien para que Dios nos envíe a trabajar. Una vez que vayamos comprendiendo esto, experimentaremos verdaderamente la realidad de la autoridad del reino de los cielos. Para entender la autoridad se requiere una gran revelación. Hay dos cosas importantes en el universo: la confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. Confianza y obediencia. La Biblia define el pecado como infracción de la ley. Primera de Juan 3:4, la palabra que se usa en Romanos 2:12 y que se ha traducido sin ley es la misma que se hace, que se usa para significar contra la ley. La infracción de la ley es desobediente a la autoridad de Dios y esto es pecado. El pecado es un asunto de conducta, pero la infracción de la ley es una cuestión de actitud del corazón. La era actual se caracteriza por la transgresión a la ley. El mundo está lleno de este pecado y pronto aparecerá el hijo de la transgresión. En el mundo se está socavando cada vez más la autoridad hasta que al fin todas las autoridades serán derrocadas y reinará la anarquía. Sepamos bien que hay dos principios en el universo: el principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica. No podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. Satanás se ríe cuando una persona rebelde predica la palabra porque en tal persona mora el principio satánico. El principio del servicio debe ser la autoridad. ¿Vamos a obedecer la autoridad de Dios o no? Quienes servimos a Dios debemos entender lo que básicamente es la autoridad. Cualquier persona que haya sufrido alguna vez un choque eléctrico sabe que de ahí en adelante no puede ser descuidada con la electricidad. De igual modo, quien haya sido golpeado una vez por la autoridad de Dios, tiene de ahí en adelante sus ojos abiertos para discernir lo que es la transgresión en sí mismo como así en otros. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de la rebelión. Solo después de conocer la autoridad de Dios y aprender la obediencia, podemos guiar a los hijos de Dios por la senda recta. Capítulo 2. Casos de rebelión en el Antiguo Testamento. La caída de Adán y Eva. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer:
No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, del 1 al 6. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, dice Romanos 5, 19. La caída del hombre se debió a la desobediencia. Repasemos la historia de Adán y Eva como aparece registrada en Génesis capítulo 2 y 3. Después de que Dios creó a Adán, le dio algunas órdenes, entre estas estaba la de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. El quid de esto era más que la mera prohibición de comer cierto fruto, más bien era que Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad para que aprendiera la obediencia. Por una parte, Dios puso a todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad de Adán para que éste tuviera dominio sobre ellas, pero por otra parte, Dios puso al mismo Adán bajo su autoridad para que éste obedeciera a la autoridad. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. El orden de la creación de Dios, según el orden de la creación de Dios. Él hizo a Adán antes que a Eva. A Adán le dio autoridad y a Eva la puso bajo la autoridad de Adán. Dios puso a estos dos, al uno como autoridad y a la otra para estar sujeta, tanto en la vieja creación como en la nueva. Este orden de prioridades es la base de la autoridad. Quien fue creado primero debe ser la autoridad, quien fue salvo primero debe serlo igualmente. Por consiguiente, a donde quiera que vayamos, nuestro primer pensamiento debe ser averiguar quiénes son las personas a las que Dios quiere que nos sometamos. Por todas partes podemos ver la autoridad y en cualquier tiempo podemos aprender a ser obedientes a ella. La caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios. En vez de obedecer a Adán, Eva tomó una propia decisión. Al ver que el fruto era bueno y agradable a los ojos, descubrió su cabeza. El hecho de que comiera del fruto no se originó en la sumisión, sino en su propia voluntad. No solo violó la orden de Dios, sino que también desobedeció a Adán. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Al escuchar a Eva y comer del fruto prohibido, Adán pecó directamente contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, él también fue desobediente a la autoridad de Dios. Esto es también rebelión. Toda obra debe hacerse en obediencia. Eva fue puesta no solamente bajo la autoridad de Dios, sino también en el ordenamiento divino bajo la autoridad de Adán. Ella tenía una doble autoridad a la cual obedecer, y nuestra actual posición no es diferente de esa. Ahora bien, al ver que el fruto era bueno como alimento, Eva comió de él sin preguntar a quién obedecía, pero desde el mismo principio Dios había ordenado que el hombre obedeciera y no fuera obstinado. La acción de Eva, sin embargo, no fue gobernada por la obediencia, fue iniciada por su propia voluntad. Ella no se sujetó al orden de Dios ni obedeció a su autoridad. En cambio, tomó su propia decisión, se rebeló contra Dios y cayó toda acción que es diferente a la obediencia. Es una caída y todo acto de desobediencia es rebelión. A medida que se acrecienta la obediencia del hombre, se reducen sus propias acciones. Al principio, cuando comenzamos a seguir al Señor, estamos llenos de actividad, pero somos muy poco obedientes. Pero a medida que crecemos en espiritualidad, nuestras propias acciones se reducen gradualmente hasta que obedecemos en todo. Muchos, sin embargo, hacen lo que quieren y rehúsan hacer lo que no les gusta. Jamás reflexionan si acaso actúan obedientemente o no. Por eso, muchas obras se hacen por el yo y no en obediencia a Dios. Lo bueno y lo malo está en las manos de Dios. Las acciones del hombre no deben ser gobernadas por el conocimiento del bien y del mal,
deben ser motivadas por un sentido de obediencia. El principio del bien y del mal consiste en vivir según lo bueno y lo malo. Antes que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, su bien y su mal estaban en las manos de Dios. Si no vivían delante de Dios, no sabían nada, pues su bien y su mal estaba realmente en Dios. Al tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva descubrieron una fuente de bien y de mal en algo diferente de Dios. Por consiguiente, después de la caída de los hombres, no necesitan hallar en Dios el sentido del bien y del mal, lo tienen en sí mismo. Esto es el resultado de la caída. La obra de la redención consiste en llevarnos de vuelta a donde ahora hallaremos nuestro bien y mal en Dios. Los cristianos deben obedecer la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades han sido instituidas por Él. Al hacer una investigación en todas las autoridades hasta llegar a su origen, invariablemente terminaremos en Dios. Dios está por encima de todas las autoridades y todas ellas están bajo Él. Al entrar en contacto con la autoridad, entramos en contacto con Dios mismo. Básicamente, la obra de Dios no se echa por el poder, sino por la autoridad. Él sustenta todas las cosas por la poderosa palabra de su autoridad, así como las creó por la misma palabra. Su palabra de mandato es autoridad. No podemos decir cómo opera la autoridad de Dios, sin embargo, sabemos que Él hace todas las cosas por medio de ella. El amado criado de un centurión estaba enfermo. El centurión sabía que estaba bajo autoridad, como así también que tenía autoridad sobre otros. Así pues, no le pidió al Señor más que una sola cosa, que dijera una palabra, ya que él creía que la obra de la sanidad sería hecha de este modo. Dado que no están todas las autoridades en la mano del Señor, el centurión creía en la autoridad del Señor. No es de extrañar que el Señor lo elogiara por su gran fe. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Entrar en contacto con la autoridad de Dios es lo mismo que tener un encuentro con Él. Un día el universo está lleno de autoridades. Hoy en día el universo está lleno de autoridades establecidas por Dios. Todas las leyes del universo han sido instituidas por Dios. Todo está bajo su autoridad. Cada vez que una persona peca contra la autoridad de Dios, peca contra Dios mismo. Todos los creyentes deben, por lo tanto, aprender a obedecer la autoridad. La primera lección que debe aprender un obrero es la obediencia a la autoridad. Estamos bajo la autoridad de los hombres, así como tenemos hombres bajo nuestra autoridad. Esta es nuestra posición hasta el Señor Jesús. Cuando estaba en la tierra se sometió no solamente a Dios, sino también a la autoridad de otra persona. La autoridad está por todas partes, existe en la escuela, en el hogar, el policía, en la esquina, aunque tal vez sea menos instruido que usted, ha sido establecido por Dios como autoridad sobre usted. Cada vez que se reúnen algunos hermanos en Cristo se establece de inmediato un orden espiritual. Un obrero cristiano debe saber quién está sobre él. Algunos no saben quiénes son las autoridades que están sobre ellos y por eso no les obedecen. No debemos ocuparnos en lo correcto o incorrecto, en el bien o el mal. Más bien debemos saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. Una vez que sabemos a quién debemos sujetarnos, descubrimos naturalmente nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creyentes no tienen hoy la menor idea con respecto a la sumisión? No es de extrañarse que haya tanta confusión y desorden por esta razón. La obediencia a la autoridad es la primera lección que debe aprender un obrero y también ocupa ella un lugar importante en la obra misma. Se debe recobrar la obediencia. Desde la caída de Adán, el desorden ha prevalecido en el universo. Cada cual cree que se puede distinguir entre el bien y el mal y juzgar sobre lo correcto e incorrecto. A cada cual le parece que sabe más que Dios. Esta es la insensatez de la caída. Necesitamos ser librados de tal engaño porque esto no es otra cosa que rebelión.
Nuestro conocimiento de la obediencia es deplorablemente inadecuado. Hay quienes creen que su obediencia es completa cuando obedecen al Señor en el bautismo. Muchos estudiantes jóvenes consideran como trato riguroso el mandamiento divino de obedecer a sus maestros. Muchas esposas consideran muy cruel el mandamiento de Dios de someterse a maridos difíciles. Innumerables creyentes viven hoy en un estado de rebelión. No han llegado todavía a aprender la primera lección de la obediencia. La sumisión que enseña la Biblia tiene que ver con el someterse a las autoridades establecidas por Dios, que superficial era la antigua presentación de la obediencia. La obediencia es un principio fundamental. Si queda sin solución este asunto de la autoridad, nada más se podrá resolver. Así como la fe es el principio por el cual obtenemos la vida, así también la obediencia es el principio por el cual vivimos esa vida. Las divisiones y desórdenes que ocurren actualmente dentro de la Iglesia provienen de la rebelión. Para recobrar la autoridad es preciso restaurar primeramente la obediencia. Muchos han cultivado el hábito de ser la cabeza, no obstante no haber conocido jamás la obediencia. Debemos, por lo tanto, aprender una lección, que la obediencia sea nuestra primera reacción. Dios no nos ha retenido nada con respecto a la autoridad, ya nos ha mostrado cómo debemos someternos a la autoridad directa, así como a la indirecta. Muchos aparentan saber obedecer a Dios, pero en realidad no saben nada en cuanto a obedecer a la autoridad delegada de Dios. Dado que todas las autoridades proceden de Dios, debemos aprender a obedecerlas a todas. Los problemas que enfrentamos en nuestros días se deben a hombres que viven al margen de la autoridad de Dios. No hay unidad del cuerpo sin autoridad de la cabeza. Dios está ocupado en recobrar la unidad del cuerpo, pero para lograr esto debe existir primero la vida de la cabeza, seguida luego por la autoridad de esta cabeza. Sin la vida de la cabeza no puede haber cuerpo. Sin la autoridad de la cabeza no puede haber unidad en el cuerpo. Para mantener la unidad del cuerpo debemos dejar que gobierne la vida de la cabeza. Dios quiere que obedezcamos a sus autoridades delegadas tanto como a Él. Todos los miembros del cuerpo deben someterse unos a otros. Cuando así ocurre, el cuerpo es uno consigo mismo y con la cabeza. Cuando prevalece la autoridad de la cabeza, se cumple la voluntad de Dios. De esta manera, sí que la Iglesia llega a ser el reino de Dios. Algunas lecciones sobre la obediencia. Tarde o temprano los que sirven a Dios deben tener un encuentro con la autoridad. En el universo, en la sociedad, en el hogar, en la Iglesia, ¿cómo puede uno servir y obedecer a Dios si jamás ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios? Esto es más un simple asunto de enseñanza o doctrina, porque una enseñanza puede ser abstracta. Algunos creen que es muy difícil saber obedecer a la autoridad, pero si hemos tenido un encuentro con Dios, la dificultad desaparece. No hay nadie que obedezca a la autoridad de Dios sin que la misericordia de Dios descanse sobre él. Aprendamos, por lo tanto, algunas lecciones. Primero, tengamos un espíritu de obediencia. Segundo, practiquemos la obediencia. Algunas personas son como los salvajes que simplemente no pueden obedecer, pero los que se han ejercitado en la obediencia no se sienten obligados, sea cual fuere el lugar en que se les ponga. Con toda naturalidad pueden vivir una vida obediente. Tercero, aprendamos a ejercer la autoridad delegada. El que trabaja para Dios necesita no solamente aprender a obedecer a la autoridad, sino también aprender a ser la autoridad delegada de Dios en la iglesia y en el hogar. Una vez que hayamos aprendido a estar bajo la autoridad de Dios, nos estimaremos como nada, incluso después que Dios nos confió mucho. Algunos aprenden solamente la obediencia y no saben ejercer la autoridad cuando se les envía a trabajar en algún lugar. Es necesario aprender a estar bajo autoridad, como así también a ejercerla. La iglesia sufre por causa de muchos que no saben obedecer, pero es igualmente perjudicada por causa de algunos que no han aprendido
a estar en autoridad. Capítulo 3. Casos de rebelión en el Antiguo Testamento. La rebelión de Can. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafé tomaron la ropa y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafé y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Génesis 9, 20 al 27. El fracaso de la autoridad delegada pone a prueba la obediencia. En el huerto del Edén, Adán cayó en la viña. Noé también fue derrotado, pero por causa de la justicia de Noé, Dios salvó su familia. En el plan de Dios, Noé era la cabeza de la familia. Dios puso a toda la familia bajo autoridad de Noé y también puso a Noé por cabeza del mundo de aquel tiempo. Pero un día Noé se embriagó en su viña y quedó descubierto en medio de su tienda. Can, su hijo menor, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. En lo que a la conducta de Noé respectaba, ciertamente él actuó mal. No debió haberse embriagado, pero Can no vio la dignidad de la autoridad. El padre es la autoridad instituida de Dios en el hogar, pero la carne se deleita en ver un defecto de la autoridad, con el fin de eludir toda restricción. Cuando cambió la conducta impropia de su padre, no tuvo ni el más leve sentimiento de vergüenza o pesar, ni procuró tampoco encubrir la falta de su padre. Esto revela que Can tenía un espíritu rebelde. Más bien salió y habló con sus hermanos, señalándoles la fealdad de su padre y añadiendo así sobre sí mismo el pecado de la injuria. No tenemos, sin embargo, cómo manejaron Sem y Jafé la situación. Ellos entraron en la tienda caminando para atrás, evitando así ver la desnudez de su padre, y lo cubrieron con la ropa que se habían puesto sobre sus hombros. Se ve pues que la falta de Noé fue una prueba para Sem, Can, Jafé y Canaán. El hijo de Can, ella reveló quién era obediente y quién rebelde. La caída de Noé reveló la rebelión de Can. Después de que Noé despertara de su embriaguez, profetizó que los descendientes de Can serían malditos y que vendrían a ser siervos de los siervos de sus hermanos. El primero que en la Biblia llegó a ser esclavo fue Can. 3 veces se pronunció la sentencia de que Canaán sería esclavo. Esto quiere decir que el que no se somete a la autoridad será esclavo del que sí lo obedece. Sem sería bendito. Hasta nuestro Señor Jesucristo descendió de Sem. Jafé fue destinado a predicar a Cristo, y así es como las naciones que hoy difunden el Evangelio pertenecen a las descendientes de Jafé. El primero en ser maldito después del diluvio fue Can. Como no conoció la autoridad, fue puesto bajo autoridad durante las generaciones futuras. Todos los que desean servir al Señor necesitan tener un encuentro con la autoridad. Nadie puede servir en el espíritu de anarquía. El fuego extraño ofreció por Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso
y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Levíticos 10, del 1 al 2. Porque fueron quemados Nadab y Abiú. ¿Cómo da que pensar la historia de Nadab y Abiú? Ellos servían como sacerdotes, pero no porque fueran personalmente rectos, sino porque pertenecían a la familia que Dios había escogido. Dios había puesto a Aarón por sacerdote y el aceite de la unción había sido derramado sobre su cabeza en todos los asuntos del servicio. Aarón era el jefe. Sus hijos eran simples ayudantes que servían junto al altar, obedeciendo órdenes de su padre. Dios nunca tuvo la intención de dejar que los hijos de Aarón sirvieran independientemente, sino que los puso bajo autoridad de su padre. 12 veces se menciona a Aarón y a sus hijos en Levítico 8. En el capítulo siguiente vemos que Aarón ofreció sacrificios con sus hijos ayudándole a su lado. Si Aarón no hacía ningún movimiento, sus hijos tampoco debían moverse. Todo comenzaba con Aarón, no con sus hijos. Sin ellos se aventuraran a ofrecer sacrificios por sí mismos, ofrecerían fuego extraño. Fue precisamente esto, sin embargo, lo que hicieron Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ellos creían que podían ofrecer sacrificios por sí mismos, así que los ofrecieron sin que Aarón se los ordenara. Fuego extraño significa servir sin haber recibido órdenes, servir sin obedecer a la autoridad. Nadab y Abiú habían visto a su padre ofrecer sacrificios. Para ellos esto era muy sencillo, así que supusieron que podían hacer lo mismo. En lo único que pensaron fue en si eran capaces o no de hacer lo mismo. No tuvieron al que representaba la autoridad de Dios. El servicio es iniciado por Dios. Aquí nos enfrentamos a un problema bastante serio. El servir a Dios y ofrecer fuego extraño parecen ser muy semejantes y sin embargo no hay ninguna relación entre el uno y el otro. El verdadero servicio es iniciado por Dios. Cuando el hombre sirve bajo autoridad de Dios, es aceptado debido a eso mismo. El fuego extraño tiene su origen en el hombre y no requiere conocer la voluntad de Dios ni obedecer su autoridad. Es enteramente hecho por el celo del hombre y termina en la muerte. Si ocurre que nuestro servicio y trabajo están cada vez más muertos, es tiempo de que le pidamos a Dios que nos ilumine para ver si servimos en el verdadero principio del servicio o si lo hacemos según el principio del fuego extraño. La obra de Dios es la coordinación de la autoridad. Nadab y Abiú actuaron aparte de Aarón, en consecuencia actuaron independientemente de Dios. La obra de Dios debía coordinarse bajo la autoridad de Dios. Quería que Nadab y Abiú sirvieran bajo la autoridad de Aarón. No tenemos en el Nuevo Testamento cómo Bernabé y Pablo y Timoteo y Pedro y Marcos trabajaron juntos. Algunos tenían responsabilidades mientras otros ayudaban. En su obra Dios pone a algunos para estar en autoridad junto con otros que deben estar bajo autoridad. Dios nos llamó a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Por consiguiente debemos servir a Dios según el orden de la autoridad coordinada. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma independiente está en rebeldía, la consecuencia de lo cual es la muerte. Todo aquel que trate de servir sin tener primero un encuentro con la autoridad ofrece fuego extraño. Cualquiera que diga, si él puede, yo también. Esto está en rebelión. Dios no solo cuida de ver
que haya fuego, sino que también está muy interesado en prestar atención a la naturaleza del fuego. La rebelión cambia la naturaleza de un fuego. Lo que no había sido ordenado por Jehová ni por Aarón era fuego extraño. Lo que Dios busca no es el sacrificio, sino mantener la autoridad. Por consiguiente, los hombres deben aprender a ser seguidores, a desempeñar un papel secundario para siempre. Tal como la autoridad delegada sigue a Dios, así también los que están sujetos a la autoridad deben seguir a la autoridad delegada de Dios. No hay lugar para el servicio individual aislado en el trabajo espiritual. Todos deben servir coordinadamente. La coordinación es la regla. El individuo no es la unidad. Nadab y Abiú no estaban coordinados con Aarón, por lo cual tampoco estaban coordinados con Dios. No debieron haber dejado a Aarón y servir independientemente. Los que no atacaran la autoridad serían consumidos por el fuego que saldrá de delante de Dios. Y aunque Aarón no se dio cuenta de la gravedad de este asunto, Moisés sí entendió lo serio que era rebelarse contra la autoridad de Dios. Muchos tratan hoy de servir a Dios en forma independiente. Jamás han estado sujetos a la autoridad y sin saberlo pecan contra la autoridad de Dios. La murmuración de Aarón y María. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón, a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Números 12. Al hablar contra la autoridad representativa se incurre en la ira divina. Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. En consecuencia, Moisés debía estar sujeto a la autoridad de ellos en el hogar. Pero en el mandamiento y obra de Dios, ellos debían someterse a la autoridad de Dios. Aarón y María no estaban contentos con la mujer
etíope con la cual se había casado Moisés, así que hablaron contra él, diciendo: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Un etíope es un africano, un descendiente de Can. Moisés no debió haberse casado con esta mujer etíope. Como hermana mayor, María podía reprender a su hermana en base a su relación familiar, pero cuando abrió su boca para denigrar a su hermano, aludió a la obra de Dios, objetando así la posición de Moisés. Dios había encomendado su autoridad delegada en la obra a Moisés. Qué malo fue que Aarón y María atacaron la posición de Moisés en base a un problema familiar. No obstante despreciar María a su hermano, era Dios quien había escogido a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Por eso Dios estaba sumamente disgustado con ella. María podía tratar con su hermano, pero no podía injuriar a la autoridad de Dios. El problema consistió en que ni Aarón ni María reconocieron la autoridad de Dios. Al basarse en un fundamento puramente natural, concibieron un corazón rebelde. Pero Moisés no protestó, sabía que si Dios lo había levantado para ser la autoridad, no necesitaba defenderse. Todos los que lo injuriaran, hallarían la muerte, puesto que Dios le había dado autoridad. Podía guardar silencio. Un león no necesita protección, ya que tiene consigo plena autoridad. Moisés podía representar a Dios en la autoridad porque se había sometido primeramente a la autoridad de Dios, pues era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. La autoridad que Moisés representaba era la de Dios, y nadie puede quitar la autoridad que Dios ha dado. Las palabras rebeldes ascienden al cielo y son oídas por Dios. Cuando Aarón y María pecaron contra Moisés, pecaron contra Dios, quien estaba en Moisés. La ira del Señor se encendió contra ellos. Cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios, se pone en contacto con Dios, quien está en esa persona. Pecar contra la autoridad delegada es pecar contra Dios. La autoridad es opción de Dios, no logro del hombre. Dios citó a los tres al tabernáculo de reunión. Aarón y María fueron sin vacilar porque creían que Dios debía de estar de parte de ellos. También porque tenía mucho que decirle a Dios, puesto que Moisés había causado todos estos disturbios en la familia por haberse casado con una mujer etíope. Pero Dios proclamó que Moisés era su siervo, quien era fiel en toda su casa. ¿Cómo se atrevían a hablar contra su siervo? La autoridad espiritual no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos, es dada por Dios a quien Él escoge. Qué diferente es lo espiritual de lo natural, ¿verdad? Dios mismo es la autoridad. Guardémonos de ofrecer. Todo aquel que habla contra Moisés, habla contra el escogido de Dios. Jamás despreciemos al vaso escogido de Dios. La rebelión se manifiesta en la lepra. La ira de Dios se encendió contra María y Aarón, y la nube se apartó del tabernáculo. Se perdió la presencia de Dios. Inmediatamente María se volvió leprosa como la nieve. Su lepra no provino de contaminación, sino que fue claramente un castigo de Dios. En ningún sentido ser leprosa era mejor que ser etíope. La rebelión de María era algo interno y no manifiesto en la lepra, lo cual era externa, y la que así se había vuelto leprosa tuvo que ser aislada, perdiendo toda comunicación con los demás. Cuando Aarón vio que María estaba leprosa, le rogó a Moisés que actuara de mediador y orara por la sanidad de ella. Pero Dios dijo, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días?
sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. En consecuencia, el traslado del tabernáculo se demoró 7 días. Cada vez que haya rebelión y murmuración entre nosotros, perderemos la presencia de Dios y permanecerá inmóvil el tabernáculo terrenal. La columna de nube de Dios no descenderá hasta que se haya tratado con las palabras injuriosas. Si no se resuelve este asunto de la autoridad, todo lo demás llega a ser vacío e inútil. Dios eliminó la rebelión de su pueblo. En este momento se encendió la ira de Moisés. En vez de hablarles, oró a Dios. ¿Cuántas veces la rebelión del hombre fuerza la mano judicial de Dios? 10 veces los israelitas habían tentado a Dios y 5 veces le habían desobedecido, y Dios tuvo paciencia y los perdonó. Pero Dios juzgó esta rebelión diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Veas el versículo 21. Él destruiría la rebelión de entre su pueblo, pero Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y oraron diciendo: es solo un hombre el que pecó. ¿Por qué airarse contra toda la congregación? Versículo 22. Dios contestó la oración de ellos, pero juzgó a Core y a su séquito. La autoridad que Dios había instituido era la persona a quien Israel debía de escuchar. Hasta Dios mismo dio testimonio ante los israelitas de que Él también aceptaba las palabras de Moisés. La rebelión es un principio infernal. Como esta gente se rebeló, se abrió la puerta del Seol, la tierra abrió su boca y tragó a todos los hombres del séquito de Core, Datán y Abirán, y a todos sus bienes. En consecuencia, ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol. Versículo 32-33. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero un espíritu rebelde puede abrir sus puertas. Una razón por la que a veces la iglesia no prevalece es la presencia de los rebeldes. La tierra no abrirá su boca a menos que haya un espíritu rebelde. Todos los pecados liberan el poder de la muerte, pero el pecado de rebelión lo hace mucho más. Solo los obedientes pueden cerrar las puertas del Hades y liberar la vida. Los obedientes siguen la fe y no la razón. Para los israelitas no era fuera de razón el quejarse de que Moisés no los hubiera traído a una tierra que fluía leche y miel, ni les hubiera dado una herencia de campos con viñedos. Todavía estaban en el desierto y sin embargo tenían que entrar a la tierra que destilaba leche y miel. Pero notemos esto: el que anda por la razón y la vista sigue el camino de la razón. Solo el que obedece a la autoridad es el que entra en Canaán por la fe. Nadie que sigue la razón podrá andar por la senda espiritual, porque esta es superior al razonamiento humano. Solamente los fieles pueden disfrutar de la abundancia espiritual, los que por la fe aceptan la columna de nube y fuego y la dirección de la autoridad legada de Dios, tal como la que Moisés representaba. La tierra abre su boca para apresurar la caída de los descendientes en el Seol, porque ellos van por el camino de la muerte. Los ojos de los desobedientes son muy penetrantes, pero hay todo lo que ven es la aridez del desierto. Aunque parezcan ciegos los que proceden por la fe, pues no notan la aridez que hay delante de ellos. Con los ojos de la fe ven la promesa mejor que tienen por delante. Así entran a Canaán. Por lo tanto, los hombres deben estar sujetos a la autoridad de Dios, aprender a ser dirigidos por la autoridad delegada de Dios.
Los que solamente se enfrentan con padres, hermanos y hermanas no saben qué es la autoridad y consiguientemente no han conocido a Dios. En resumen, entonces la autoridad no es un asunto de instrucción externa, sino de revelación interna. La rebelión es contagiosa. Hay dos ejemplos de revelación. En número 16 del versículo 1 al 40 se revelaron los dirigentes del 41 al 50. Toda la congregación del espíritu de rebelión es muy contagioso. El juicio de los 250 dirigentes que ofrecieron incienso no trajo ninguna tregua a la congregación. Todavía eran muy rebeldes, afirmando que Moisés había dado muerte a sus dirigentes. Pero Moisés y Aarón no mandaron que la tierra abriera su boca, fue Dios quien lo ordenó. Moisés no pudo hacer que descendiera fuego y consumiera al pueblo. El fuego vino del Señor Dios. Los ojos humanos solamente ven a los hombres, no saben que la autoridad viene de Dios. Tales personas son tan audaces que no tienen temor, aunque hayan visto el juicio. Qué peligroso es el desconocimiento de la autoridad. Cuando toda la congregación se juntó contra Moisés y Aarón, apareció la gloria del Señor. Esto demostró que la autoridad era de Dios. El Señor salió a ejecutar juicio, comenzó una plaga y murieron 14.700 personas como consecuencia de ella. En medio de todo esto, la espiritualidad de Moisés se encontraba muy elevada. Inmediatamente le pidió a Aarón que tomara su incensario y pusiera en el fuego del altar, y sobre él pusiera incienso y lo llevara rápidamente a la congregación para hacer expiación por ellos. Y cuando Aarón se puso entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad. Dios pudo soportar sus murmuraciones en el desierto muchas veces, pero no permitiría que resistieran a su autoridad. Dios puede tolerar y soportar muchos pecados, pero no puede tolerar la rebelión, porque esta es el principio de la muerte, el principio de Satanás. En consecuencia, el pecado de rebelión es más grave que cualquier otro pecado. Cada vez que el hombre resiste a la autoridad, Dios ejecuta juicio de inmediato, que solamente es esto. Capítulo 4. David y su conocimiento de la autoridad. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Primera de Samuel 24, del 4 al 6. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Primera de Samuel 26, 9, 11. Y le dijo David: Como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová. 20 de Samuel 1, 14. No fue al precio de la rebelión que David procuró el trono. Cuando Dios instituyó formalmente su autoridad sobre la tierra, fue en el tiempo en que se estableció el reino de Israel. Los israelitas, habiendo entrado en Canaán, le pidieron un rey a Dios. Entonces Dios le comentó a Samuel que ungiera a Saúl como el primer rey. Saúl fue ungido y establecido por Dios para que fuera su autoridad delegada. Desgraciadamente, una vez que fue rey, desobedeció la autoridad de Dios hasta el punto de procurar destruirla.
Perdonó al rey de los amalecitas y a lo mejor de las ovejas, bueyes, animales engordados y corderos, y a todo lo bueno, como esto se hizo en desobediencia a la palabra de Dios. El Señor rechazó a Saúl y ungió a David. Sin embargo, David era todavía un hombre que estaba bajo la autoridad de Saúl. Él estaba entre la gente de Saúl, formaba parte de su ejército y posteriormente fue escogido por yerno suyo. Por lo tanto, ambos eran ungidos, pero entonces Saúl procuró muchas veces matar a David. Israel tenía dos reyes. El rey rechazado estaba todavía en el trono. El escogido aún no había ascendido. David estaba en una posición muy difícil. Saúl salió a buscar a David al desierto de Engadi. Durante el viaje se metió en una cueva en cuyos rincones se hallaban sentados David y sus hombres. Estos le sugirieron a David que matara a Saúl, pero él resistió la tentación porque no se atrevió a alzar su mano contra la autoridad en cuanto al trono. ¿Es que acaso David no era ungido por Dios? Y ya que estaba directamente involucrado en el plan y la voluntad de Dios, ¿podía alguien prohibirle ser rey? ¿Por qué pues no debía David ayudarse para hacerlo? ¿No sería acaso un buen paso a ayudar a Dios a hacer su voluntad? Pero David creía firmemente que no podía matar a Saúl. Hacerlo sería rebelarse contra la autoridad de Dios, dado que todavía estaba la unción del Señor sobre Saúl. Aunque éste había sido rechazado, era sin embargo el ungido de Dios, uno a quien Dios había establecido. Si le diera muerte a Saúl, en este momento David podría ascender al trono de inmediato y no habría necesidad de retrasar tantos años de voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Pero David era un hombre que sabía negarse a sí mismo, prefería retrasar su propio ascenso al trono que ser rebelde. Por eso es que finalmente llegó a ser la autoridad delegada de Dios. Una vez que Dios hubiera puesto a Saúl por rey y a David bajo la autoridad de Saúl, David habría tenido que pagar el precio de la rebelión si hubiera llegado al trono matando a Saúl. Habría tenido que convertirse en rebelde y no se atrevió a hacer esto. El principio involucrado es similar al aplicado por Miguel cuando no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición sobre Satanás. Judas 9. Podemos ver, por tanto, que la autoridad es un asunto de implicaciones sumamente profundas. La obediencia es superior a la obra. Si los hombres han de servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. La obediencia trasciende a lo que hacemos. Si David fuera a gobernar su reino, pero no se sometiera a la autoridad de Dios, sería tan inútil como Saúl. El mismo principio de rebelión opera en el Saúl del Antiguo Testamento, así como en el de Judas del Nuevo Testamento. El primero perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes, mientras que el segundo codició las 30 piezas de plata. La consagración no cubre el pecado de la rebelión. David no se atrevió a matar a Saúl con sus propias manos para facilitar el plan y la voluntad de Dios. Más bien, esperó que Dios obrara en su corazón. Él esperó y en su corazón había una tranquilidad por causa de la obediencia.
Hasta esa vez, cuando cortó la orilla del manto de Saúl, se le turbó el corazón. La espiritualidad de David era tan elevada como la de los creyentes del Nuevo Testamento. Hoy debiéramos condenar no solamente el homicidio, sino hasta una acción mucho más pequeña, tal como la de cortar la orilla del manto de otro con un cuchillo, porque esto también es rebelión. Puede que la calumnia, los malos modales o la resistencia interna no se clasifiquen como matar. Con todo, ciertamente constituyen lo mismo que cortar la orilla del manto. Todas estas cosas se originan en un espíritu rebelde. David era una persona que conocía la autoridad de Dios en su corazón. Aunque Saúl lo persiguió en reiteradas ocasiones, se sometió a la autoridad de Dios hasta se dirigió a Saúl como mi Señor o el ungido de Jehová. Esto revela un hecho importante. La sumisión a la autoridad no consiste en someterse a una persona, sino en someterse a la unción que está sobre esa persona, la unción que viene sobre ella cuando Dios la ordenó como autoridad. David reconoció la unción que había en Saúl y que él era el ungido de Jehová. En consecuencia, David prefería huir por su vida antes que extender su mano para matar a Saúl. En verdad, Saúl desobedeció el mandamiento de Dios, por lo cual Dios lo rechazó. Sin embargo, esto fue entre Saúl y Dios. La responsabilidad de David ante Dios era someterse al ungido de Jehová. David mantuvo la autoridad de Dios. David apoyaba plenamente la autoridad de Dios. Es precisamente esa característica la que Dios desea recobrar. Una vez más, en el desierto de Zif se presentó una ocasión similar a la de Engadi. Por segunda vez vino la tentación de matar a Saúl. Este yacía dormido y David se abrió paso hasta su campamento. Abisai quería matar a Saúl, pero David se lo prohibió y le contestó con un juramento: ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? En 1 Samuel 26:9. Por segunda vez David perdonó a Saúl. Solamente se llevó la lanza y la vasija del agua que estaban a la cabecera de Saúl. Eso fue algo mucho mejor con respecto al caso anterior, porque esta vez David tocó solamente cosas que estaban aparte del cuerpo de Saúl, no algo que estuviera sobre su cuerpo. David prefería ser obediente a Dios y mantener la autoridad de Dios antes que salvar a su propia vida. En 1 Samuel 31 y 20 de Samuel 1 leemos sobre cómo Saúl logró suicidarse con la ayuda de un joven amalecita. El joven vino corriendo a David a buscar una recompensa, diciendo que él había dado muerte a Saúl, pero la actitud de David seguía siendo de completa abnegación y sumisión a la autoridad de Dios. Así pues le habló al joven diciendo: como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová, e inmediatamente ordenó que fuera muerto el joven portador de la noticia. Porque David mantuvo la autoridad de Dios, él lo reconoció como un hombre según su corazón. El reino de David continúa hasta ahora, porque el Señor Jesús es un descendiente de David. Solamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. Este asunto es sumamente serio. Es necesario que extirpemos todas las raíces de rebelión de dentro de nosotros. Es absolutamente imprescindible
que nos sometamos a la autoridad antes de ejercer autoridad. La iglesia existe por causa de la obediencia. Ella no tiene temor de los débiles, sino de los rebeldes. Debemos someternos a la autoridad de Dios en nuestro corazón antes que la iglesia pueda ser bendecida. Si hay un futuro para la iglesia o no, depende de nosotros. Pues vivimos días muy críticos. Capítulo 5. La obediencia del Hijo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 5 al 11. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, versos 7 al 9. El Señor inicia la obediencia. La Biblia nos dice que el Señor Jesús y el Padre son uno. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Los cielos y la tierra fueron hechos por el Verbo. La gloria que Dios tenía en el principio, la inasequible gloria de Dios, era también la gloria del Hijo. El Padre y el Hijo existen igualmente y son iguales al poder y posesión. Solamente en persona muy diferente. Hay diferencia entre el Padre y el Hijo. No es eso una diferencia esencial, es meramente un convenio dentro de la deidad. Por lo tanto, la Escritura dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tampoco su igualdad como Dios es algo apropiado o adquirido, porque intrínsecamente Él es la imagen de Dios. Filipenses 2, 5, 7 forma una acción, y los versículos 8 y 11, del 8 al 11, otra. En estas dos secciones se ve que nuestro Señor se humilló dos veces. Primero se despojó de sí mismo a su divinidad, y luego se humilló a sí mismo en la humanidad. Cuando vino a este mundo, el Señor se había despojado de tal modo de la gloria del poder, del estado y de la forma de su divinidad, que nadie de los que vivían entonces lo conoció o reconoció como Dios, a menos que fuera por medio de una revelación. Lo trataron como hombre, como una persona común y corriente de este mundo, como hijo. Él se somete voluntariamente a la autoridad del Padre y declara: el Padre mayor es que yo, en Juan 14 y 28. Así pues hay perfecta armonía en la deidad. Gustosamente el Padre toma el lugar de la cabeza y el Hijo responde con obediencia. Dios viene a ser el emblema de la autoridad, mientras que Cristo adopta el símbolo de la obediencia. Para nosotros los hombres, ser obedientes debiera ser sencillo, porque todo lo que necesitamos no es más que un poco de humildad, pero para Cristo el ser obediente no es una cosa tan sencilla. Para Él es mucho más difícil ser obediente que crear los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque tiene que despojarse de toda la gloria y poder de su divinidad y forma de siervo. Antes de estar calificado para obedecer en consecuencia, la obediencia es iniciada por el Hijo de Dios. Al principio, el Hijo compartió la misma gloria y autoridad con el Padre,
pero cuando vino al mundo dejó por una parte la autoridad y por la otra optó la obediencia voluntariamente. Tomó el lugar de un esclavo aceptando las limitaciones humanas de espacio y tiempo. Se humilló hasta el extremo y fue obediente hasta la muerte. La obediencia dentro de la divinidad es el espectáculo más maravilloso de todo el universo, puesto que Cristo fue obediente hasta la muerte, sufriendo en la cruz una muerte muy dolorosa y vergonzosa. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios exalta al que se humilla. Este es un principio divino. Ser lleno de Cristo es ser lleno de obediencia, puesto que el Señor inició la obediencia. El Padre ha venido a ser la cabeza de Cristo. Ahora bien, ya que la autoridad, así como la obediencia, han sido instituidas por Dios, es muy natural que los que conocen a Dios y a Cristo le obedezcan, pero los que no conocen a Dios ni a Cristo no conocen ni la autoridad ni la obediencia. Cristo es el principio de la obediencia. Por consiguiente, una persona llena de Cristo debe ser también una persona llena de obediencia. En nuestros días es frecuente que la gente pregunte, ¿por qué debo obedecer? Ya que tanto usted como yo somos hermanos, ¿por qué tengo que obedecer? Pero los hombres no están calificados para hacer preguntas como esa, solamente el Señor está calificado. Sin embargo, jamás dijo él tales palabras ni concibió semejante pensamiento en su mente. Cristo representa la obediencia, la que es tan perfecta como la autoridad de Dios. Que Dios tenga misericordia de los que afirman conocer la autoridad cuando la obediencia todavía está ausente en sus vidas. El camino del Señor. En cuanto a la deidad, el Hijo y el Padre son recíprocamente iguales, pero el hecho de que el Hijo sea el Señor se lo concedió Dios como recompensa. El Señor Jesucristo fue hecho Señor solo después de renunciar a sí mismo. Su deidad se deriva de lo que es Él. Es porque el ser Dios es su naturaleza inherente, pero el ser Señor se deriva de lo que hizo. Dios lo exaltó y recompensó con el señorío tan solo después de dejar su gloria y de mantener el perfecto papel de la obediencia. En cuanto a sí mismo, el Señor Jesucristo es Dios. En cuanto a la recompensa, el Señor originalmente, su señorío no existía en la deidad. El pasaje de Filipenses 2 es muy difícil de explicar porque además de ser muy sagrado es sumamente controvertible. Quitémonos el calzado y preparémonos en suelo santo mientras analizamos esta parte de la escritura. Parece que al principio se celebró un consejo dentro de la deidad. Dios concibió el plan de crear el universo. En ese plan la deidad acordó que el Padre representa la autoridad, pero sin obediencia la autoridad no se puede establecer en el universo, dado que no puede existir sola. Por lo tanto, es preciso que Dios haya obediencia en el universo. Dos clases de seres vivientes iban a ser creados: los ángeles espíritus y los hombres almas vivientes. Según su presciencia, Dios previó la rebelión de los ángeles y la caída del hombre, así que Él no podía establecer su autoridad en los ángeles o la raza adánica. En consecuencia, en la deidad se llegó al perfecto acuerdo de que la autoridad sería recompensada por la obediencia del Hijo. De esto vinieron las operaciones distintivas de Dios Padre y de Dios Hijo. Un día Dios Hijo se despojó a sí mismo y, habiendo nacido semejante a los hombres, se convirtió en el símbolo de la obediencia, en vista de que la rebelión vino de los seres creados. La obediencia debe establecerse ahora en una criatura. El hombre pecó y se rebeló, por lo consiguiente la autoridad de Dios
debe fundamentarse en la obediencia del hombre. Esto explica el por qué vino el Señor al mundo y fue hecho como uno de los hombres creados. En realidad, el nacimiento de nuestro Señor fue Dios manifestándose. En vez de permanecer como Dios con autoridad, vino al lado del hombre, aceptando todas las limitaciones de éste y tomando forma de siervo. Arrastró el posible riesgo de no poder regresar con gloria. Si como hombre hubiera sido desobediente en la tierra, aún habría podido reclamar su lugar en la deidad, defendiendo su autoridad original. Pero si lo hubiera hecho, habría quebrantado para siempre el principio de la obediencia. Había dos maneras en que el Señor podía volver. Una consistía en obedecer como hombre absolutamente y sin reservas, estableciendo la autoridad de Dios en todas las cosas, y en toda ocasión sin el más leve indicio de rebelión. Así, paso a paso, por medio de la obediencia a Dios, sería hecho Señor sobre todas las cosas. La otra consistía en regresar abriéndose paso a la fuerza, es decir, reclamando y usando la autoridad, poder y gloria de su deidad, a raíz de haber hallado que la obediencia era imposible por la debilidad y limitaciones de la carne. Ahora bien, el Señor rescató esta segunda manera y anduvo humildemente por el camino de la obediencia hasta la muerte. Una vez que se hubo despojado de sí mismo, rehusó llenarse de nuevo. Jamás siguió una línea de conducta ambigua. Si el Señor hubiera fracasado en el camino de la obediencia, después de renunciar a su gloria y autoridad divinas y de tomar forma de siervo, nunca más habría vuelto con gloria. Fue tan solo por el camino de la obediencia en su condición de hombre que regresó. Así fue como él regresó en base a su perfecta y singular obediencia, aunque tuvo que soportar sufrimiento tras sufrimiento, mostró absoluta obediencia, sin la más leve sombra de resistencia o rebelión. Por consiguiente, Dios lo exaltó hasta lo sumó y lo hizo Señor. Cuando volvió a la gloria, no fue que Él se llenara de aquello de que se había despojado. Al contrario, fue Dios Padre quien lo hizo. Fue el Padre quien trajo a este hombre de regreso a la gloria. Así pues, Dios Hijo ha venido a ser también ahora el hombre. Jesús, en su retorno a la gloria. Por esta razón el nombre de Jesús es tan precioso en el universo. No hay nadie como Él. Cuando en la cruz clamó, consumado es, proclamó no solamente la consumación de la salvación, sino también el cumplimiento de todo lo que significa su nombre. Por lo tanto, Él ha obtenido un nombre que es sobre todo nombre, y en su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. De aquí en adelante, Él es Señor, así como Dios. El hecho de ser Señor habla de su relación con Dios, de cómo fue recompensado por Él. El hecho de ser Cristo revela su relación con la iglesia. Resumiendo, pues, cuando el Hijo dejó la gloria, no tenía la intención de regresar en base a sus atributos divinos. Al contrario, deseaba ser exaltado como hombre. De este modo, Dios ratificó su principio de obediencia. Cuán necesario es que seamos completamente obedientes, sin el más mínimo rastro de rebelión. El Hijo volvió al cielo como hombre y fue exaltado por Dios.
después de ser obediente como hombre, encaremos este gran misterio de la Biblia al despedirse de la gloria, al vestirse de carne humana. El Señor resolvió no volver en virtud de sus atributos divinos y porque nunca mostró ni la más leve señal de desobediencia. Dios lo exaltó por razón de su humanidad. Cuando vino, el Señor desechó su gloria, pero cuando regresó no solo recobró esa gloria, sino que recibió más gloria. Haya también nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Andemos todos en el camino del Señor y lleguemos a la obediencia, haciendo de este principio de obediencia nuestro propio principio. Sometámonos unos a otros. Una vez que hayamos comprendido este principio, no tendremos ningún problema en percibir que no hay ningún pecado más grave que la rebelión y que no hay nada que sea más importante que la obediencia. Tan solo en el principio de la obediencia podemos servir a Dios, tan solo en obedecer como Cristo lo hizo, podemos reafirmar el principio de autoridad de Dios, pues la rebelión es el resultado del principio de Satanás, aprendiendo la autoridad por medio del sufrimiento. Se dice en Hebreos 5:8 que Cristo aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Versión moderna. El sufrimiento hizo obedecer al Señor. Notemos aquí que Él no trajo la obediencia a esta tierra. Él la aprendió y lo hizo por medio del sufrimiento. En cuando pasamos por el sufrimiento, que aprendemos la obediencia. Tal obediencia es real. Nuestra utilidad no está determinada por el hecho de si hemos sufrido o no, sino por el de cuando hemos aprendido a obedecer por medio de este sufrimiento. Solo los obedientes son útiles a Dios, mientras no se ablande nuestro corazón. El sufrimiento no nos dejará. Nuestro camino consiste en mucho sufrimiento. Los indolentes y los amantes de los placeres son inútiles delante de Dios. Aprendamos pues a obedecer en el sufrimiento. La salvación hace que la gente sea obediente y tenga gozo. Si tan solo buscamos el gozo, nuestras posiciones espirituales no serán muy ricas, pero los que sean obedientes experimentarán la abundancia de la salvación. No cambiaremos la naturaleza de la salvación. Obedezcamos porque nuestro Señor Jesús, habiendo sido perfeccionado por medio de la obediencia, vino a ser la fuente de nuestra eterna salvación. Dios nos salva para que obedezcamos su voluntad. Si hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, descubriremos que la obediencia es fácil y que la voluntad de Dios es sencilla, porque el Señor mismo fue obediente y nos ha dado a nosotros esta vida de obediencia. Capítulo 6. ¿Cómo establece Dios su reino? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, del 8 al 9. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5, 32. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10, 16. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1, 8. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. El Señor aprendió la obediencia por medio del sufrimiento.
Así como Dios aseguró el principio de obediencia mediante la vida de nuestro Señor, así también estableció su autoridad por medio del Señor. Veamos ahora cómo Dios establece hoy su reino en base a esa autoridad. El Señor vino a este mundo con las manos vacías, no trajo consigo la obediencia, la aprendió por lo que padeció, viniendo a ser así la fuente eterna de salvación para todos los que le obedecen. Pasando por muchos sufrimientos, aprendió a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el Señor salió de la deidad para hacerse hombre, se hizo verdaderamente hombre débil y familiarizado con el sufrimiento. Cada sufrimiento que soportó maduró en fruto de obediencia. Ninguna clase de sufrimiento pudo hacerlo murmurar o enojarse. Qué diferente de esto son tantos cristianos que no aprenden la obediencia. Incluso después de muchos años, aunque aumente su sufrimiento, su obediencia no aumenta. Cuando llegan los sufrimientos, frecuentemente murmuran angustiados, indicando a sí mismos que aún no han aprendido a obedecer. Pero cuando nuestro Señor pasó por toda clase de sufrimientos, mostró de continuo el espíritu de obediencia y así vino a ser la fuente de nuestra eterna salvación. Por la obediencia de un hombre muchos recibieron la gracia. La obediencia a nuestro Señor es para beneficio del reino de Dios. El propósito de la redención es promover este reino. Dios establece su reino. Hemos notado cuán grandemente ha afectado al universo la caída de los ángeles y del hombre, y qué tremendo problema le ha creado a Dios. Fue el propósito de Dios que los seres que había creado aceptaran su autoridad. Sin embargo, ambas clases de criaturas la rechazaron. Dios no podía establecer su autoridad en las criaturas, aún así no renunciaría a ella. Él podría retirar su presencia, pero jamás renunciaría a la autoridad que inició. ¿Dónde está su autoridad? Allí está su legítimo lugar. Por eso es que Dios por una parte afirmará su autoridad y por otra establecerá su reino. Aunque Satanás viola continuamente la autoridad de Dios y los hombres se rebelan diariamente contra él, Dios no permitirá que tal rebelión continúe para siempre. Él establecerá su reino. ¿Por qué llama la Biblia el reino de los cielos al reino de Dios? Porque la rebelión no se limitó solamente a esta tierra, sino que además alcanzó a los cielos, donde se rebelaron los ángeles. ¿Cómo pues establece el Señor el reino de Dios? Lo hace por su obediencia. Jamás desobedeció a Dios ni una sola vez resistió la autoridad de Dios mientras estuvo en la tierra. Al obedecer perfectamente y permitir que la autoridad de Dios siguiera en forma absoluta, el Señor estableció el reino de Dios en la esfera de su propia obediencia. Pues bien, tal como nuestro Señor lo ha hecho, así también debe hoy obedecer la iglesia a fin de que prospere la autoridad de Dios y se manifieste su reino. Dios ordena que la iglesia sea la vanguardia de su reino. Después de la caída de Adán, Dios escogió a Noé y su familia, pero después del diluvio también cayeron ellos. Así que Dios llamó a Abraham para que fuera padre de multitud de naciones, siendo su intención establecer su reino por medio de Abraham. A Abraham lo sucedió Isaac y posteriormente Jacob. Los descendientes de Jacob se multiplicaron grandemente bajo la opresión egipcia, por lo cual Dios envió a Moisés a sacarlos de Egipto para que fundaran una nueva nación. Pero a raíz de que había desobedientes entre ellos,
Dios llevó a los israelitas por el desierto a fin de enseñarles la obediencia. Sin embargo, ellos persistieron en su rebelión contra Dios, con el resultado de que toda aquella generación pereció en el desierto. Aun cuando la segunda generación logró entrar en Canaán, todavía se negaron a escuchar la palabra de Dios con corazón perfecto. Por eso no pudieron arrojar completamente de la tierra a los cananeos. Saúl fue el primer rey, pero por causa de su rebelión no se pudo establecer el reino. No fue hasta que Dios escogió a David que halló en él al rey conforme a su corazón, pues David obedeció plenamente a la autoridad de Dios. Aún así, todavía quedaron rastros de rebelión en la nación. Dios había señalado a Jerusalén como el lugar donde pondría su nombre, pero el pueblo seguía sacrificando en el lugar alto de Gabaón. El Evangelio no solo llama a la gente a creer, sino también a obedecer. La Biblia menciona la obediencia así como la fe, porque no somos solamente pecadores, sino también hijos de desobediencia. Lo que Romanos 10:16 quiere decir con las palabras creído a nuestro anuncio, cuando cita Isaías 53:1, es obedecido al Evangelio. La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecerlo para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:8, los que no obedecen son los rebeldes, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Romanos 2:8. Los desobedientes Los que no obedecen son los rebeldes, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Romanos 2:8. Los desobedientes con los rebeldes. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1:22. Esto indica claramente que la purificación es por la obediencia a la verdad. La fe es obediencia. Sería mejor que a los creyentes se les llamara obedecedores. ¿Por qué debemos estar sujetos a la autoridad del Señor, así como creer en Él? Luego de ser ilusionado por el Señor, Pablo preguntó, ¿qué hará el Señor? Hechos 22:10, no solo creyó, sino que además se sometió al Señor. Su arrepentimiento fue producido tanto por comprender la gracia como por obedecer a la autoridad. Cuando el Espíritu Santo lo indujo a ver la autoridad del Evangelio, se dirigió a Jesús como Señor. Dios nos llama no solo a recibir su vida por la fe, sino también a mantener su autoridad por la obediencia. A los que somos de la iglesia nos aconseja que obedezcamos a las autoridades que Él ha establecido en el hogar, la escuela, la sociedad y la iglesia, así como que obedezcamos a su autoridad directa. No es necesario señalar específicamente a qué persona debemos obedecer. Simplemente significa que cada vez que directa o indirectamente nos encontramos con la autoridad de Dios, debemos aprender a obedecer. Muchos que solo pueden escuchar y obedecer a cierta persona. Esto demuestra que no han aprendido lo que es la autoridad. Es inútil obedecer al hombre, es a la autoridad que debemos obedecer. A quienes conocen la autoridad, hasta una leve desobediencia los hará sentir que han sido rebeldes, pero los que no han comprendido lo que es la autoridad no tienen idea de los rebeldes que son. Antes de recibir la luz, Pablo daba coces contra el aguijón sin darse cuenta de lo que hacía. Pero después de recibir la luz, lo primero que sucede es que los ojos de Pablo son abiertos para ver la autoridad
Y esta visión sigue acrecentándose de allí en adelante, aunque Pablo solo conoció a un hermanito llamado Ananías. Nunca preguntó qué clase de hombre era, si ilustrado o ignorante, porque no miraba al hombre. Pablo reconoció que Ananías había sido enviado por Dios y por lo tanto se sometió a esa autoridad delegada. Qué fácil es obedecer después que uno ha aprendido lo que es la autoridad. Mediante la iglesia las naciones vendrán a ser el reino de Dios. Si la iglesia rehúsa aceptar la autoridad de Dios, Él no tiene ninguna forma de establecer su reino. La forma en que Dios obtiene su reino se halla primero en el Señor Jesús, luego en la iglesia y por último en el mundo entero. Un día saldrá una proclama anunciando que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo. Apocalipsis 11:15. La iglesia ocupa el lugar que hay entre el reino que se halla en la persona del Señor Jesús y la otra extensión de este reino, que se halla cuando los reinos del mundo vengan a ser del Señor y de su Cristo. El reino debe hallarse en el Señor Jesús antes de que se lo pueda establecer en la iglesia. Tiene que ser implantado en la iglesia antes de que se lo pueda afianzar entre las naciones. No puede haber iglesia sin el Señor Jesús, ni puede haber otra extensión del reino de Dios sin la iglesia. Mientras estuvo en la tierra, el Señor obedeció hasta en asuntos de muy poca importancia. Por ejemplo, pagó el impuesto del templo. Careciendo de dinero, consiguió el ciclo de la boca de un pez. Asimismo, cuando en otra ocasión le preguntaron sobre el pago de los impuestos civiles, declaró: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Aunque el César era una persona rebelde, había sido establecida por Dios. Por consiguiente, se le debía obedecer. Cuando hayamos obedecido en todo sentido nuestro Señor, se levantará y tratará con los que desobedecen. Por nuestra obediencia, el reino se extenderá a toda la tierra. Sin embargo, hay muchos hoy que son sensibles al pecado, pero no a la rebelión. Los hombres debieran tener un sentido para percibir la autoridad, así como un sentido para percibir el pecado. El ser deficiente en sentir el pecado lo priva a uno de vivir como cristiano, pero el ser deficiente en percibir la autoridad lo descalifica a uno como persona obediente. La iglesia debe obedecer a la autoridad de Dios. Es preciso que en la iglesia sepamos obedecer. No hay autoridad en la iglesia que no requiera la obediencia. Dios se ha propuesto hacer que su autoridad se manifieste plenamente en la iglesia y que su reino se extienda por medio de ella. Cuando la iglesia haya obedecido en todo sentido, la tierra entera será puesta bajo la autoridad de Dios. Si la iglesia no deja que la autoridad de Dios prevalezca en ella, impedirá que el reino de Dios cubra toda la tierra. La iglesia es, por lo tanto, el camino al reino, pero igualmente puede ser la frustración del reino. ¿Cómo podrá manifestarse el reino de Dios si no podemos someternos a una pequeña contrariedad en la iglesia? ¿Cómo podrá prevalecer si siempre estamos discutiendo entre nosotros? Hemos retrasado grandemente el tiempo de Dios. Toda la rebelión debe ser erradicada para que no sea obstaculizado el camino de Dios. Una vez que la iglesia haya obedecido verdaderamente, todas las naciones harán lo mismo. La responsabilidad de la iglesia es inmensa cuando la voluntad y el mandamiento de Dios se abran paso libremente en la iglesia. Entonces sí que vendrá el reino de Dios.